geometría, ¿no es cierto? El tema que tenemos el día de hoy es líneas notables asociadas al triángulo, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, aquí la mediana. ¿Qué vendría a ser la mediana? Dice, es el segmento de rectas que une un vértice con el punto medio de su lado opuesto. Entonces, digamos, tenemos el triángulo A, B y C. Una mediana que sería el segmento a partir del punto B hasta, ¿dónde? Hasta dividir ese segmento AC en dos partes iguales. Lo mismo aquí, ¿ve? Tenemos el triángulo ABC. El segmento BP parte a AC en dos partes iguales, ¿no es cierto? Lo mismo, AR, ¿qué pasa con este segmento de acá? Divide en dos partes iguales a ¿cuál? A B y a C. ¿Qué dice? Propiedad. El punto de intersección de las tres medianas se denomina baricentro. Hay que tener en cuenta siempre eso, baricentro. Y se representa con la letra G. También, ¿qué tenemos aquí? Que digamos, ya. También tenemos lo siguiente. Que si esto, a partir del baricentro, ¿no es cierto? Punto de intersección, el baricentro. Si esto mide K, esto va a medir 2K. Esa es una propiedad. Si esto mide A, esto va a medir 2A. Ya chicos, esa propiedad por favor anoten ahí en su manual. Listo. ¿Qué dice? Recordar que el baricentro corta la mediana en dos segmentos en proporción de 1 a 2. De 1 a 2. ¿Es cierto? Que hemos dicho que si esto vale K, esto va a valer 2K. De 1 a 2. Proporción de 1 a 2 también, ¿no es cierto? Siendo la parte mayor hacia el vértice y la parte menor hacia el lado. Claro, tenemos hacia el lado, ¿no es cierto? Que es el punto R, K. Y hacia el vértice, a partir del baricentro del punto de intersección, hacia el vértice 2K. Listo. Pasamos al siguiente. ¿Qué te dice aquí? Mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Es la recta perpendicular a un lado del triángulo y lo biseca. ¿Cómo es eso de aquí? Por ejemplo, ¿no? Tenemos lo siguiente. Ya. ¿Qué te quiere decir la palabra biseca? Que lo va a dividir en dos partes iguales, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos aquí. Bueno, en el triángulo se puede apreciar, ¿no? Este sería la bisectriz, bisectriz. Entonces, voy a dibujar a ver un triángulo aquí, ¿ya? Ya, listo, ahí tenemos. ¿Cuál vendría a ser la bisectriz en relación a AB? Con referencia de AC a, aquí tenemos B y aquí tenemos C. ¿Cuál sería la bisectriz del lado AC? Primero, buscamos el punto medio. Lado AC, punto medio aquí, ¿no? Aquí más o menos. ¿Ya? Ahora, ¿qué se hace? Se traza una línea perpendicular a este segmento. Perpendicular. Sería ahí. ¿Ya? ¿Y esto cómo se denomina? Mediatriz. ¿No es cierto? Mediatriz. ¿Ya, chicos? Eso también, por favor, ténganlo en cuenta. Una cosa es mediana y otra cosa es mediatriz. ¿Ya? Son diferentes.
Listo. Allá. Falta representar, ¿no? Si este, digamos, es 2 rayitas, esto también va a ser 2 rayitas. Listo. Pasamos ¿qué dice? Recordar que la mediatriz es una recta y es siempre perpendicular al lado desde el cual se traza y divide a sus lados en segmentos congruentes, ¿no es cierto? Áreas. ¿Qué te dicen áreas? Teoría. Áreas de regiones triangulares. ¿Qué es el área? El área de una región plana es la medida de la extensión de dicha región. Área de regiones triangulares. El área del triángulo, que es igual, base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Eso ya sabemos, ¿no es cierto? Pasamos ahora aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí un triángulo obtusángulo, ¿no es cierto? Diré un triángulo acutángulo, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser igual a su área? La base, ¿no es cierto? Por la altura, con respecto a B, ¿no es cierto? Es altura. Si estamos considerando que esta es la base, su altura es con respecto a ese lado del triángulo. Listo. Tenemos un triángulo obtusángulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí. ¿Por qué decimos que es obtusángulo? Porque uno de sus ángulos es mayor que 90. ¿Dónde está? En el punto A, ¿no es cierto? Ese ángulo. Entonces, si nosotros queremos saber el área, ¿qué hacemos? Primero buscamos una base, digamos del segmento AC, ¿no es cierto? Esta es nuestra base. ¿Cuál vendría a ser la altura de eso? La prolongación, ¿no es cierto? La prolongación hasta llegar a que sea perpendicular con el segmento B, ¿no es cierto? Y entonces, donde es perpendicular, eso sería la altura. Entonces, la medida que tome, vamos a multiplicar por la base, ¿no es cierto? Base por altura sobre 2. Listo. Ahora pasamos aquí. Por ejemplo, tenemos aquí un triángulo rectángulo. ¿A qué va a ser igual? Cateto 1 por el cateto 2 sobre 2. ¿No es cierto? Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Un caso especial, ¿ven? Aquí tenemos que un triángulo, vendría a ser este triángulo de 60 grados, ¿no es cierto? Equilátero, ¿no? Aquí lo pongo ya. Equilátero de 60 grados, ¿no es cierto? ¿Qué propiedad sería? Bueno, en un triángulo equilátero todos sus ángulos son iguales, ¿no es cierto? Y todos sus lados también son iguales. Entonces su área, ¿qué es igual? A L al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Eso vendría a ser su área. Listo. Pasamos a ejercicios, ¿no es cierto? A ver, yo voy a resolver la 1, ¿ya chicos? Listo. Pasamos a ejercicio. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una mediana, ¿no es cierto? Del gráfico calcular BM sobre BA. ¿Qué vemos aquí? Que son iguales, son congruentes, ¿sí o no? Sigamos aquí mide A, aquí también mide A, ¿no es cierto? También mide A. Entonces, ¿qué sería? BM A entre, entre BA sería 2 veces A, ¿no es cierto? ¿Y ahí qué hacemos? Simplificamos. ¿Qué sería igual esto? A un medio.